Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el reputado jurista, jurisconsulto de la República Dominicana, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, el doctor Marino Vinicio Castillo. Muchísimas gracias, doctor, por ese gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Gracias, Federico. Yo me siento muy complacido y feliz porque me mantuvieron en cierto exilio del programa. Tenía algún tiempo que no me traían. No, usted sabe pero que le reclamamos siempre. Pero siempre es muy agradable venir. Es un programa de mucha categoría. Muchas gracias, doctor, y para nosotros es una gran distinción su comparecencia aquí en Esferas de Poder. Gracias, gracias. Porque cada vez que viene, como siempre y como lo hacen en las distintas tribunas, habla con toda la propiedad y responsabilidad que le caracteriza. Muy amable, muy amable. Fíjese, doctor, con usted no podemos dejar de abordar un tema capital y que ha sido siempre un discurso suyo por décadas. Hay una tendencia en América Latina y en países como en los Estados Unidos de la tendencia a legalizar las drogas. Ya en algunos estados de los Estados Unidos se ha legalizado incluso las porciones de utilización de la marihuana y el cultivo. Nosotros quisiéramos saber qué impacto le ve el doctor Castillo que países de América Latina, por ejemplo, como Uruguay, hayan adoptado medidas de esta naturaleza. Eso ha sido un espanto, porque se le ha mentido a los pueblos. La mentira esencial al legalizar las drogas consiste en decir que la marihuana puede ser usada para la recreación, que es un tipo de droga dulce que tiene cierta equivalencia con el tabaco, y la han reducido en su capacidad de daño. La cumbre de presidentes de Cartagena pidió a la OEA que le rindiera un informe sobre la cuestión de la legalización de las drogas. Porque el presidente de entonces de Guatemala, Pérez Molina, era el adalid de esa situación. Sí, Otto Pérez Molina. Y llegó a declarar en la propia cumbre de Cartagena, yo estaba acompañando al presidente Fernández, que la guerra de la droga, que él llamaba, estaba perdida. Y recuerdo que le respondieron el presidente de México, Calderón, el presidente de El Salvador, Funes entonces. Pero el de El Salvador fue un poco áspero y le dijo que no podían hablar de guerra y de paz aquellos que no habían librado la guerra. Era una censura a Pérez Molina y a Guatemala. La idea es que fruto de eso, la OEA estaba entonces insulsa de secretario general. Procuró un informe formidable, muy, muy vasto, muy comprensivo, y se consultaron alrededor de 40 expertos mundiales. Incluso ese estudio yo lo tengo, tan interesante que la identidad de esos expertos está en clave, no está revelada. Interesantísima, sin embargo, está la certificación de quiénes son. Pero hacia el público lo que hay son X. Y ahí yo me encontré un trabajo que fue para mí dominante, hablando del daño cerebral que es capaz de generar el consumo de marihuana. Ya yo lo había visto en La peste blanca de Gabriel Najas, cuando hablaba de que las drogas dulces
la marihuana a la cabeza es una droga de iniciación, que la toman casi para recrearse, para compartir, socializarla, con un ánimo ligero, pero que no advierten que ella va produciendo en determinada parte del cerebro, está definida ahí, un daño que lleva a una demanda mayor y el paso a la droga dura, a la ya cocaína, a la propia heroína, no se hace esperar. Cuando yo estaba al servicio de la asesoría de drogas del presidente Medina, como lo estuve con el presidente Fernández, yo le remití un informe con mi opinión para sostenerla, porque ahora en abril hay una definición en Naciones Unidas. Y yo le dije, atienda a este trabajo, que es el más completo, porque ellos lo enfocan desde el punto de vista sanitario, atendiendo al quebranto. No lo tocan en cuanto al tráfico, ni al tratamiento policivo de interdicción, sino los efectos en juventudes especialmente. Y le dije, con ese informe, que para mí de todos los que leí es el más consistente, es imposible que el Estado dominicano le dé anuencia a cualquier tipo de política de legalización. Y aún la despenalización habría que considerarla con mucho cuidado, sobre todo cuando se trata del usuario, que en el fondo es paciente. La despenalización del consumo. Es un enfermo. Sí. Si tú lo despenalizas, es posible que la posibilidad de hacerlo en cualquier lugar, porque no tiene pena, la dosis personal que llaman, eso contribuye a generalizar, a contagiar. Si es el joven, en su círculo, va a traer a otros. No le pasa nada, no tiene ningún temor. Ahora, sí debe el Estado cuidarse de que aquel usuario debe de ser captado para tratamiento, porque el problema es epidemiológico. La droga, el efecto peor de la droga no es el crimen inmediato, no es la sangre, ni siquiera los capitales. El efecto peor es la enfermedad. Es que han ido enfermando a medio mundo. Aquí, Federico, yo estoy espantado. Y tengo un caso que yo lo comento siempre con mis amigos, allá en la finca, en el campo. Iba antes un muchacho joven que era jardinero a trabajar en el fondo nuestro, donde está la iglesia nuestra, Jesús el Justo Eterno. Un muchacho que era dinámico, simpático, trabajador, un modelo. Federico cayó en las drogas. Y cuando ahora va casi como mendigo a tratar de buscar algún tipo de ayuda, primero que tú no lo puedes ayudar, porque si le da cualquier suma, al salir va a buscar el punto de la dosis. Daños cerebrales horribles. Pero no es eso, es que está en el campo y cada vez recibo más informaciones de gente de campo, No te quiero hablar del barrio, ni te quiero hablar de los círculos altos. Está en todas partes y está enfermando. Yo hice unas estadísticas muy artesanales, diríamos, porque yo recibí el informe diario de los sometimientos. Y yo estimo que nosotros debemos de andar sobre 350 o 400 mil jóvenes nuestros dañados, ya con daños cerebrales establecidos por el consumo. Entonces la idea de legalizar, aún de despenalizar sin una serie de medidas de control para esta
de control terapéutico, de tratamiento, es espantosa. Podría ser recibida como un mensaje trágico de que rumba abierta para baile. Y eso se banaliza, y eso se socializa, y eso se generaliza, y aparentemente pierde sentido reprocharlo incluso. Con las estructuras de droga de las mafias del mundo atrás, que tienen participación incluso ya en los propios poderes públicos, que están infiltradas en el comercio lícito. Ya drogas de mafias, por ejemplo, Nangreta. El 65% de la Nangreta de la Calabria italiana, de sus beneficios, van a los círculos de comercio lícito. Ellos solo operan con 35 para distribuirle a los mexicanos y colombianos la droga en Europa. Se ha especializado en forma sofisticada. Entonces, es poder, es un poder. Hay quienes lo describen como una especie de estado subyacente, de estado virtual. Ocupa mucho ya de los espacios del propio estado, fáctico, pero de la peor clase. Entonces, estamos asistiendo a un fenómeno de enfermedad generalizada, que es una forma de debilitar las sociedades con una estructura que la dirigen con enorme inteligencia hacia sus negocios, hacia sus provechos, porque la riqueza es lo que está finalmente. Los grandes capitales que logran tener. Incluso todo el mundo sabe que en Colombia eso llegó en un tiempo en que Escobar prometió pagar la deuda externa. Es decir, el asunto es muy delicado y yo creo que la lenidad que entraña la legalización es un espanto, como te dije al principio. Esos estados de Estados Unidos que lo han hecho, ellos van a ver los resultados en un plazo no lejano. Porque eso va... Y es una droga, por ejemplo, la marihuana es una droga dulce, de paso, iniciática. El que tú le permitas al muchacho que se comience por ahí a recrear, espéralo, que se le va a hacer insuficiente y va a la exigencia y la angustia del consumo de la pesada, que le produce más bríos aparentes, más expansiones, y lo desquicia. Finalmente termina dañándolo cerebralmente. Es decir, es muy delicado el problema. Posiblemente sea el trastorno mayor de la humanidad de hoy. Es tan nocivo, yo pienso muchas veces, peor que las guerras. Porque las bajas de las guerras, que son tan dolorosas, bajas físicas, de muerte, de población civil que muere, ese espanto ahora, esos mares de Europa y Turquía recibiendo niños, en el caso de la tragedia de Siria y de Irak, son daños físicos. Lo otro es un tipo de daño extenso, general, abarcante, que termina por envilecer y dañar las sociedades. Que de forma silente, ¿vale? Ah, sí, no, y estará en todas partes, está en tu hogar, está en el trabajo, está en el poder, está en la banca, está... Venga acá, ¿y qué es esto? Es una sociedad mundial de zombies lo que estamos trabajando. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el doctor Marino Vinicio Castillo,